Hoy visitamos el municipio de Benuza, con la Quiana a un lado y la Sierra de las Yeguas al otro. La orografía y la riqueza de sus tierras hicieron que ya hace más de 2000 años el Imperio Romano se fijara en esta zona y dejara una huella imborrable y también decisiva para el surgir de los pueblos que hoy conocemos. Santalavilla es uno de los 9 pueblos que conforman el municipio de Benuza. Laura Gómez. Hola. ¿Qué tal? ¿Te pillo refrescándote? Pues sí, aquí estoy. Aquí antiguamente se lavaba la ropa, data ahí de 1924 y bueno, hoy lo han conservado, pues es una fuente. Conservando las maravillas de nuestros pueblos. ¡Qué fresquita sale! Sí. Oye, teniente alcalde del Ayuntamiento de Benuza, nos pasamos para aquí. Sí, bien. ¿Cuáles son esos 9 pueblos que componen el municipio, el ayuntamiento? Pues empezamos por Sotillo, Pombriego, Benuza, Yebra, Santalavilla, Llamas, Silván, Lomba y Sigüella. Creo que no me he olvidado de ninguno, no lo sé. ¿Cuántos habitantes lo componen? Pues estaremos ahora mismo en unos 470, una cosa así. Bueno, y para que nos quede claro, estamos en la Cabrera Baja, pero pertenecéis al Bierzo, ¿verdad? Administrativamente sí, pertenecemos al Bierzo, sí. Y ahora estamos en Santalavilla, la Villa Santa, ¿o por qué? ¿Qué historia tenemos aquí? Pues sí, pues por ahí debe de venir el nombre de Santalavilla. Existían 2 monasterios, había 2 monasterios y su primer nombre fue San Alejandro y después ya pasó a ser Santalavilla. Porque esto era la villa, ¿no? Porque pensamos que aquí era la villa donde se desarrollaba pues la vida del resto de la gente que ayudaban a los monjes y todo eso. Y los monasterios, de ahí que se os llame a la gente de aquí, bueno, a los vecinos de Santalavilla, realengos. Realengos le llaman, sí, sí, bueno, pues porque Santalavilla en sus días, hoy pues ya vemos que no tiene mucha gente y eso, pero allá por 1520 y por ahí había mucha gente, incluso tenían cárcel, cuartel de la Guardia Civil, tenían de todo aquí. ¿Cuántos habitantes permanecen hoy en día aquí? Pues habitualmente 6, lo que pasa que el verano siempre atrae, sobre todo la época de las castañas, entonces se llenan los pueblos. Porque esto es zona de castaños. De castaños y vamos, y una buena masa de alcornoques que hay por ahí, todo, que tenemos una reserva muy importante. O sea que tenemos castaños centenarios. Centenarios, sin olvidar sí. ese apellido, castaños centenarios, sí. Y tenemos una gran zona de un alcornocal, vamos. Un alcornocal, efectivamente, que se divide en 2 trozos, que es el alcornocal de la Corona, que ya coge dirección a Pombriego, y luego otro, el de aquí, el de la Prana, que es aquí encima del núcleo urbano del pueblo. Con un fuego que hubo, pues han quedado menos, pero bueno, la extensión sigue estando ahí y sigue siendo importante. Muy importante. Bueno, aquí también hubo una tradición importante bodeguera. Sí. ¿Cuántas bodegas pudo llegar a ver aquí? Pues muchas, no sabría decirte ahora mismo, pero muchísimas. Serían unas 40 o 50 bodegas antiguamente. Y esas bodegas servían antes, como no había neveras, tampoco había luz, ¿no? Entonces eran como una despensa para almacenar la comida, pues todo lo que refrigeradoras, había. ¿verdad? Efectivamente. En la actualidad quedan 3 o 4 ahí, la verdad que en mal estado, pero muchas, porque era como salió de las excavaciones que había de los romanos, eran como huecos que habían hecho ahí y eso pues son las cuevas. Pocos habitantes, pero vaya vistas, vaya paisajes y vaya casas más bonitas tenemos por aquí. Sí, muy bonitas, muy bonitas. La verdad que Santalavilla lo que están restaurando lo están dejando muy bien. Piedra, pizarra y madera. Es lo que hay aquí, lo que abunda en la zona, la pizarra. Y lo que tiene que haber. Claro, bien.
A 600 metros de altura, a más o menos 45 kilómetros de distancia de Ponferrada, ¿de qué subsistía aquí la población? Pues antiguamente yo creo que era la agricultura y la ganadería lo que había aquí, porque las pizarras ya fueron más tardes, pero bueno, de eso, de la agricultura, la ganadería. Bueno, y vamos a hablar de fiestas. ¿Cuándo tenemos fiestas aquí en el pueblo? Pues aquí en el pueblo celebran, hay dos fiestas, pero celebrar solo celebran una. Está la de San Pelayo, que es el 27 de junio, y después estaría la del Rosario, que es el primer domingo de octubre. Y esa sí la celebran por todo lo alto, y hacen una cena popular, después una gran verbena, la verdad que está muy bien. Sí. Apunta, apunta. Pues si te parece, muchas gracias, Laura. Vamos a seguir conociendo Benuza. Perfecto. Vamos. Visitamos ahora uno de los santuarios de referencia en la Cabrera Baja, la ermita de la Virgen del Valle. Hola, Tere Pérez. Hola, ¿qué tal? Nuestra Señora del Valle, patrona de Llamas de Cabrera. Y además con una historia muy curiosa. Sí. La ermita. Sí, sí, sí. Vamos a verla. Vamos y a nos verla. lo cuentas. Vamos a verla. A ver, os cuento un poco cómo se terminó haciendo aquí la ermita. La Virgen, contaban antiguamente, yo se lo oía a mi abuela cuando era pequeña, después posteriormente a mi madre y a gente mayor del pueblo, que la Virgen se había aparecido en una gruta aquí en el valle y después la gente del pueblo, para tenerla cerca, quisieron hacerle la ermita al lado del pueblo, en un sitio que la veían desde el pueblo. Accesible para todos. Sí. Y empezaron la construcción, iban llevando los materiales para allí y le desaparecían. Entonces pensaban que alguien se los robaba y los encargados de la obra y del trabajo pues dijeron vamos a quedarnos a vigilar toda la noche a ver quién es quien nos viene a robar el material. Y se quedaron, pero se quedaron dormidos, claro, la noche al final era larga, se aburrían y quedaron dormidos. Y despertaron aquí, en esta zona, y es donde se le construyó al final la ermita aquí, porque entendieron que la Virgen quería que le hicieran la ermita cerca de donde ella había aparecido, donde ella se apareció por primera vez. Mismamente aquí, ¿cuándo es la festividad? Pues la fiesta se hace el domingo después de Resurrección. Antiguamente se hacía el lunes, pero al emigrar la gente, claro, antes se podía hacer el lunes sin problema porque la gente pues trabajaba en el campo y podían disponer del lunes como ahora del domingo, pero luego al empezar los otros trabajos, ya dependiendo por cuenta ajena, pues se terminó pasando al domingo porque el lunes ya era día de trabajo y se hace el domingo después de Resurrección. Y luego se hace otra fiesta en agosto, el primer domingo de agosto, en honor al emigrante, a la gente que no puede estar en abril, cuando coincide la gente del pueblo que tuvo que marchar, ¿verdad? Exacto, sí, sí, y que para el verano, cuando vienen de vacaciones, pues ya les es posible estar y hacen una misa que le llaman la misa del emigrante. Y las dos son fiestas de interés comarcal. ¿Y en qué consisten esas fiestas? Una romería, entiendo, sí, ¿no? Desde el propio pueblo. Sí, antiguamente se traía en procesión la Virgen que hay en el pueblo y ahora se trae, bueno, pues con otros medios, ya con remolque. Y la Virgen del Valle, la llevan también en procesión hacia donde está la cruz y allí hacen el encuentro de las dos vírgenes.
y luego vienen hacia aquí las dos y se celebra una misa, que le llaman la misa mayor, ya con las dos vírgenes aquí. Y después la merendola, ¿no? La merienda, que mucha gente viene por fe y otra mucha porque le gusta la merienda en el campo. Antes era mucho más bonito, venía muchísima más gente y... No, se fletaban autobuses desde Ponferrada, ¿verdad? Sí, venía más de un autobús y luego la gente pues, de los pueblos que se acercaba en sus coches y venían llenos, se llenaban pues todo esto que eran prados, por los caminos la gente buscaba sitio, hacían su hoguerita para estar calientes porque normalmente en ese tiempo hacía bastante frío y compartían la merienda con los vecinos de al lado, con el que pasaba siempre había una bota de vino para echar un trago. ¿Y la merienda era la que cada uno quisiera? ¿Había algún alimento típico? O... Bueno, si alguien tenía posibilidad de hacer alguna cosita más, pues había más cosas, pero lo que sí se solía hacer era huevos con bacalao y patatas, debido a que era después de la Semana Santa y antes pues no había modo de conservar mucho más los alimentos, entonces lo que iba así hacían como una especie de sofrito con ajo y pimentón y le echaban todo aquello por encima y era lo que se solía traer en las fiambreras y bueno, pues si alguien pues, podía hacer una tortilla de patata o alguna cosilla más, pues se añadía algo de embutido y así. ¿Y seguís comiendo esos huevos con bacalao? Sí, hay en casas que todavía se conserva esa tradición, sí. Lo que pasa es que ahora la gente suele más ir al pueblo, a las casas y se juntan más en casa. Ya lo de comer por aquí, los que se quedan por aquí participan del churrasco y de lo que ofrecen en el bar, ya es diferente. ¿Y cuánta gente sois en el pueblo? Pues... éramos muy pocos y hemos ido aumentando cada año y ahora creo que llegamos a 14 personas en el pueblo. 14 que vivís todo el año, entiendo. Sí, en verano viene más gente. Sí, en verano pues se duplica. Viene la gente, pues eso, los que cogen vacaciones. Es difícil coincidir que todos en el mismo mes, que si no ya no habría sitio en el pueblo para tantos, pero sí, los 14 somos los que estamos todo el año. Bueno, ¿tenéis parque, tenéis piscina, tenéis bar? No, bar todavía no. A ver si no tardando mucho conseguimos hacer algo para que haya también servicio de bar. Tenemos un parque recién puesto, piscina que ya lleva muchos años pero que había estado sin usar porque tampoco había así muchos niños y bueno, ahora parece que hay más juventud y sí se utiliza más la piscina, sí. Bueno, pues si te parece, vamos a echar un vistazo a la Virgen, que creo que está cerrada la puerta, pero todavía se puede pipear un poco, ¿verdad? Se puede ver por esos agujeritos. Pues ahí la tienes. Está oscuro. Les mostramos una de las mayores obras de ingeniería del Imperio Romano. Roberto Matías, ¿qué tal? Hola. Hablamos de los canales. Los canales de las médulas, sí. Que las médulas no serían lo mismo, no se entenderían sin estos canales. Toda la roca ha sido tallada hace 2000 años para permitir que aquí hubiese un flujo de agua, que en este caso, este es el canal más largo de las médulas, de 150 kilómetros de longitud. La segunda conducción de agua más larga de la antigüedad. Una obra excepcional. La primera en Constantinopla. Constantinopla, efectivamente. ¿De cuántos kilómetros de red hidráulica hablamos aquí? En conjunto, para las médulas, los romanos construyeron casi 700 kilómetros de canales. 700 kilómetros de canales que, bueno, que llevaban agua a presión, ¿verdad?, para poder conseguir ese oro, ¿verdad?, para poder arrastrarlo. ¿Aquí tenemos oro? Efectivamente, aquí también tenemos oro. Aquí en Llamas de Cabrera tenemos la mina de oro subterránea romana más grande que hay en España. O sea que podemos rebuscar un poco, ¿verdad? Todo el río Cabrera tiene oro. Si vamos al río lo sacamos. Lo sacaríamos bateando, efectivamente. La mina subterránea de Llamas de Cabrera es muy importante también porque nos permite establecer una cronología relativa con la mina de las médulas, porque el funcionamiento de Llamas de Cabrera destruye por completo la red hidráulica que abastecía las médulas. Por lo tanto, estamos ante una mina que funcionó después de la gran mina de las médulas, ¿no? Los romanos siguieron trabajando aquí después de haber agotado las médulas. ¿Y por qué terminaron en las médulas? ¿Se terminó el oro? O... Se terminó el oro, sí, sí. Esos picachos tan bonitos que vemos y demás, es evidente que solo los dejaron los romanos porque no les interesaba. Y continuaron sacando oro precisamente aquí en Llamas de Cabrera. ¿Y aquí por qué dejaron de sacar? Llegaron también al límite máximo de su tecnología. Hoy, si encontrásemos esta mina sin haber sido tocada por los romanos, tendríamos un grandísimo yacimiento de oro. Los romanos también nos dejaron todo prácticamente vacío.
¿Y este canal, por ejemplo, llevaría agua desde esta pared de roca hasta esta otra o cómo? Efectivamente, aquí tenemos una zona donde está un poquito más ancha, todavía no sabemos exactamente por qué, pero habitualmente los canales tenían entre 1,20 m y 1,30 m De ancho. y podían llevar una cantidad de agua entre 40 y 60 centímetros. Con esta lámina de agua, en conjunto, los canales de las médulas eran capaces los romanos de meter 50 o 70 millones de metros cúbicos de agua al año. Casi nada. Una cantidad de agua respetable para un yacimiento tan grande como fueron las médulas. No hay que olvidar que si no tuviésemos agua para lavar el material aurífero de las médulas, el oro seríamos incapaces de recuperarlo. Estaríamos llenos de oro ahora. Estaríamos llenos de oro, efectivamente. Cubiertos de oro, del metal precioso. Si los romanos no nos hubiesen llevado el oro hace 2000 años, tendríamos aquí una cantidad de oro verdaderamente abrumadora. No olvidemos que el noroeste hispano fue la zona que financió la expansión del Imperio Romano en el siglo I. Y las médulas fue uno de los yacimientos más importantes. ¿Cuántos canales tenemos en total? Para las médulas hay cerca de 9 canales. Dependiendo de distintos tramos, tienes 3 canales por la vertiente norte, por los Montes Aquilianos, y 6 canales por la vertiente sur. Y estos canales, por ejemplo, bueno, ya está convertido en camino, ¿verdad? Sí, después de haberse utilizado para llevar agua a las médulas, la mayoría de ellos se han convertido en caminos. Caminos, y podemos hacer una ruta, por ejemplo. Exactamente. Una ruta, ¿cuántos kilómetros nos llevaría esta ruta? ¿Es fácil, es difícil? Aquí estamos a 35 kilómetros de las médulas y nos llevaría una jornada para caminar. Llegaríamos directamente a las médulas, claro, exacto, siguiendo el canal romano. Llegaríamos a la parte alta de las médulas. Esta ruta la podemos disfrutar a pie desde el 2012 y además capitaneada por ti mismo, Roberto. Sí, yo participé en el desarrollo de la ruta. Diseñé los recorridos y dirigí la obra. ¿Y qué son estos agujeros que vemos aquí? Pues al principio no sabíamos muy bien exactamente qué significaba este tipo de trabajo, ¿no? Está picado a intervalos regulares, pero luego por este sitio y otros hemos sabido que se colocaban unos entarimados para que pudieran pasar los que mantenían los canales sin mojarse los pies. Directamente podían recorrer el canal completo sin tocar para nada el agua y así verificaban que no hubiesen caído troncos o piedras o animales muertos. Estaba todo pensado, Roberto. Todo pensado y muy estudiado. Está claro que el que no hace es porque no quiere, ¿eh? Que aquí exacto, siempre hay una manera, un plan B y un plan C. Si hoy tuviéramos que hacer esta inmensa obra de ingeniería, yo creo que nos costaría un esfuerzo muy grande, a pesar de que tenemos medios de topografía, satelitales, GPS. Los romanos nos dieron una lección de ingeniería hace 2000 años. Y no solo eso, además los romanos dejaron una huella importante aquí en la zona porque fueron, ellos hicieron que se creasen los asentamientos civiles, ¿verdad? Exactamente. Casi todos los pueblos de Cabrera, y especialmente donde nos encontramos, están relacionados con los castros que construyeron los romanos para el mantenimiento de estos canales. Y a partir de ahí tenemos el municipio de Benuza. Exactamente, con todas sus poblaciones vinculadas específicamente a la minería de oro romana, las médulas y la mina de Llamas de Cabrera. Bueno, pues vamos a hacer un poco de ruta. Perfecto, adelante. Y de una ermita a otra, estamos en Sotillo de Cabrera y en concreto visitamos la ermita de Nuestra Señora de los Remedios y precisamente estamos con Remedios Arias. ¿Tú Hola. sabes de esto? ¿Qué tal? Bueno, un poco. Bueno, a ver, ¿qué leyendas rodean a esta ermita? Pues se cuenta que la Virgen se apareció allá arriba en el alto, en la montaña, y la encontró un pastor y le dijo, el pastor vino por aquí al sacerdote y le dijo que había encontrado una talla de la Virgen y que le había dicho que echasen un cántaro a rodar y donde se rompiese que hiciesen la ermita. Entonces el cántaro vino y se rompió aquí. De hecho, de allá arriba donde se encontró la Virgen, supuestamente, que le llaman la reguera de Nuestra Señora, desde allí divisan otras 7 hermanas, la Virgen de la Encina, la Guiana, que era la guiadora, la supuesta la Virgen guiadora, y algunas vírgenes más que en este momento no me acuerdo cómo se llaman, pero que se celebran todas el día 8 de septiembre. Sí. El día 8 de septiembre Sí. es la fiesta. Sí. Entramos dentro y sí. lo vamos viendo. ¿Cómo Y se luego- celebra? ¿Qué celebráis? Pues empieza la novena, que son 9 días, y luego el día 8 se celebra el día grande de la fiesta. Por la mañana hay un número de misas, dependiendo del sacerdote que haya, y luego la misa mayor, que se celebra a la 1 de mediodía, con la procesión previa que viene desde la iglesia de arriba, con la Virgen del Rosario. Oye, ¿de cuándo data esta iglesia? Está muy bien 1770 conservada. más o menos, se terminó en 78, pero se han hecho en unas cuantas etapas, no se hizo toda de una vez. De hecho, puedes comprobar que por ahí, por ejemplo, había unas ventanas que luego se tapiaron, allí hay otra. Ah, sí, ya se ve.
Y luego tienes a este lado, al lado derecho, el altar de San José y la otra de la Virgen de las Angustias. Y luego, claro, al principal, el altar mayor, donde está la Virgen de los Remedios. Se canta una salve glosada, que ya es propia para la festividad de la Virgen de los Remedios. ¿Es una concreta de aquí? Sí, la salve glosada que se llama. ¿Y la podemos oír? Sí, Ermitas, que me ayude, porque si no ya me pongo toda nerviosa y no soy capaz de cantar. Ermitas, ven, anda. Trae la salve glosada, porque la sé, pero me pongo nerviosa y ya no la sé tampoco. Vuestro amparo es la primera y pecadores somos. No, hay que empezar. Sí, la salve, sí. Una Y dos, sí, solo las dos. Son 9 versos, pero no vamos a cantaros todas, os damos simplemente 2 para que veáis cómo es. Venga, pues adelante. Ayúdame. Salve Virgen pura, salve Virgen Madre, salve Virgen bella, salve Virgen, salve. Vuestro amparo busca, benigno y suave, hoy los desterrados en aquí este valle. Remé, toda una ilustre de la zona, ¿eh? Tengo entre manos un libro y tú otro, y escritos por ti, unos de La Cabrera, relatos en blanco y negro, y otros, sabores de cocina y vida en Cabrera. Sí. ¿Cuáles son los platos, la gastronomía típica de aquí, de la zona? Pues muchas, pero lo que pasa que antes eran platos muy básicos porque no había mucho donde comprar y tampoco había muchos recursos, entonces con lo más básico se hacía lo que se podía. Aquí, por ejemplo, tienes los pimientos asados con unto, que es fácil y que, bueno, que te sacaba de un apuro. Luego las castañas, que aquí dentro de poco hay castañas con chorizo, torcino y morcilla, que era un plato bastante contundente. Sí, sí, pesa, ¿eh? Pesa. Y luego, bueno, estaba lo que es del cerdo y lo que tenías dentro, vamos, dentro del pueblo, los animales que tenías, claro. Aprovechaban todos los recursos sí, que teníamos alrededor. ¿Cuántos habitantes hay aquí ahora mismo? Pues aquí, vamos, todos los días pues habrá 10 o 12 personas. Después en los fines de semana ya hay más gente y claro, antes había bastante más, evidentemente. ¿Cómo era antes, tú que eres nativa, originaria de aquí, cómo era la vida antes aquí en Sotillo de Cabrera y cómo es ahora? Pues antes había muchísima gente, había una escuela que todavía había niños que iban a la escuela, hoy no hay, hoy van a otros sitios, tienen que venir a buscarlos porque tampoco hay niños, la verdad sea dicha, porque ya no hay niños en la mayoría de los pueblos. Lo que siempre añoro de lo que había antes en el pueblo, que te ayudabas mucho, ahora vamos todos muy independientes, cada uno lo nuestro, y antes era mucho más solidario. Antes lo que sí había en todas las casas, un horno. Sí, y todo el mundo hacía pan. Antes el panadero casi nunca venía y venía muy esporádicamente y todo el mundo tenía harina porque tenías el molino para moler la harina y luego tenías el horno para hacer el pan. Mira, has dicho el molino, pero aquí hay muchas estructuras que todavía se mantienen, ¿no? Las habéis restaurado y permanecen aquí en el pueblo como el primer día casi, digamos. Sí, cosas por ahí que por lo menos que no se pierda lo que hay. El molino que lo tenemos aquí. Un reguero de agua que movía el molino y ahí tiene una piedra que iba moliendo el grano, que estaba arriba echada y luego te iba saliendo por aquí la harina. Por el trocito ese te salía para aquí y ya salía la harina. Vamos, mejor dicho, el salvado, porque luego había que poner unos cedazos y limpiar ese salvado. ¿Y esto funcionaría ahora? Si viene agua, sí, claro. Hace falta agua. Sí. ¿Qué más tenemos? Pues mira, tenemos aquí también todo, que lo puedes ver, un refugio con un mirador, allá en la zona alta, que es para los cazadores. Luego tienes la fuente, esta para coger agua, y esta para coger agua, la fuente de desuso, y para lavar, que ahí había un poco más abajo, un pilón para lavar. La ropa luego y tenemos, demás, ¿verdad? sí, luego tenemos la fragua, que está restaurada, donde antes pues, se arreglaban diversos objetos para trabajar en las huertas. Y luego tienes el horno, que es del pueblo, la casa rural y el molino, que lo tenemos aquí a nuestra espalda. Bueno, pues iremos a visitar todo. Vale. Gracias, vamos.